Pues sí, efectivamente nos encontramos al inicio del periodo de rebajas. Es el periodo de mayor, con el que se espera un mayor volumen de compras en consumo de todo el año, y particularmente este año pues han empezado, las noticias que tenemos es que han empezado pues con un dato bastante positivo, el mejor arranque de rebajas en los últimos años, también lógicamente por un motivo fundamental, ¿no? Y es que habida cuenta de la crisis económica que seguimos padeciendo, pues se han empezado las rebajas con descuentos que han llegado directamente en algunos casos al 70%, algo que bueno, no estábamos acostumbrados en otros años y bueno, pues constituye, como decimos, un punto muy importante para tener en cuenta ese dato positivo, ¿no? Ese buen arranque que han tenido las rebajas este año. Expectativas, pues se espera que este año se mantenga más o menos el consumo del año pasado, pero lo cierto es que este buen arranque hace suponer que quizá lo supere. El año pasado pues nos gastamos cada español una media de 90 euros en el periodo de rebajas, que efectivamente comprende los meses aproximadamente de enero y de febrero. En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Madrid, han empezado un poquitín antes, empezaron de hecho antes de los Reyes, y por lo tanto es de suponer que, tal y como ocurrió también el año pasado, los datos económicos de esta comunidad pues también sean ligeramente más positivos, sean más beneficiosos en términos proporcionales, lógicamente, ¿no? La expectativa es, por lo tanto, positiva dentro de lo que cabe, y lo que sí está claro es que, a pesar de encontrarnos en periodo de rebajas, lo que no está en rebajas son los derechos de los consumidores y usuarios. Y también es cierto que nos encontramos en una época en donde las prisas, en donde los descuentos, en donde el ansia por obtener el mejor producto y al precio más bajo posible puede hacernos que nos distraigamos, puede hacer que nos distraigamos y por lo tanto que perdamos de vista algo fundamental, que son toda nuestra serie de derechos que no perdemos por el hecho de que los precios sí que estén rebajados. Exactamente los mismos que tenemos durante el resto del año. Una de las modificaciones que vino a realizarse en la Ley de Consumidores y Usuarios, a través del Real Decreto 1/2007, que aprobaba ese texto, refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias, es que, había, como recordarás de otras veces que hemos hablado de este tema, un periodo de 2 años de garantía para los bienes de consumo. Y bueno, pues efectivamente una de las modificaciones, una de las novedades es que ahora esa garantía operará de forma automática durante los 6 primeros meses. Es decir, que si nosotros adquirimos cualquier bien en un comercio, debemos saber que el bien o servicio que adquirimos debe ser conforme al contrato. Así nos lo debe garantizar el vendedor y así también nos debe garantizar el fabricante. Si el bien o el servicio que contratamos, que adquirimos, no es conforme al contrato, no es conforme al uso que nosotros, pues, lógicamente, hemos concertado o al uso cuya finalidad constituye el objetivo principal de la adquisición, debemos saber que ese vendedor, que ese comerciante, y deben saberlo también los establecimientos, deben reparar o sustituir el bien o servicio que está o bien defectuoso o bien que no es conforme al contrato. Para eso, insistimos, tenemos un periodo de 2 años. Lo que ocurre es que durante los 6 primeros meses de ese plazo de 2 años se presumirá que el defecto viene de origen. Es decir, que no tendremos que probar que el producto está defectuoso por un uso inadecuado por nuestra parte, o que directamente no tendremos que probar que efectivamente el defecto o la falta de conformidad ha venido directamente de origen con el producto. ¿Qué significa esto? Pues que pasados esos 6 meses sí que tendremos que acreditar que el defecto no viene de un uso inadecuado, por ejemplo, pues de un golpe que le hayamos dado al producto, ¿no? Aunque sea fortuito, ¿no? Como decimos, los derechos son exactamente los mismos. ¿Y cuáles son los derechos? Pues evidentemente la reparación o la sustitución del bien que no es conforme al contrato. ¿De acuerdo? El comerciante, el vendedor y también el fabricante responden de la falta de conformidad con el contrato del bien o servicio que estamos adquiriendo. Estamos hablando de bienes de consumo, ¿no?
Debemos también recordar, lógicamente, que los sectores que más se van a beneficiar de este periodo de rebajas son fundamentalmente el textil, el calzado. Este año se espera también, como ocurrió también el año pasado, en la redundancia, el sector de las nuevas tecnologías, teléfonos móviles, los smartphones, las tablets, toda una serie de productos tecnológicos que también aprovechan este periodo de rebajas y, habida cuenta su elevado precio, pues estoy seguro que habrá muchísimas personas que van a adquirirlas, como decimos, en este periodo. Un derecho fundamental que muchas veces desconocemos. Está absolutamente prohibido promocionar como rebajados productos que sean defectuosos. Es decir, productos que tengan alguna tara, algún defecto y que se aproveche el periodo de rebajas para ofrecerlos con un precio más reducido, aprovechando el periodo de rebajas, no la propia circunstancia de que el producto tenga un defecto o una tara. Por lo tanto, para asegurar eso, pues, ¿qué es lo que hace la normativa? La normativa obliga a que los productos que estén rebajados hayan estado ofertados un mes antes de su venta en periodo de rebajas, tienen que haber estado incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas, en la oferta normal, y por lo tanto no debe haber estado apartado por tener, como decimos, algún defecto o alguna tara. Otro derecho fundamental: el precio rebajado debe constar en el producto, en la etiqueta, junto con el precio que tenía el bien un mes antes de ofrecerlo en periodo de rebajas, o bien el tanto por ciento en el que constituye el tanto por ciento rebajado con respecto al precio anterior. En caso de que veamos vulnerar nuestros derechos, de que no observemos esa información, de que, porque evidentemente, como decimos, el comerciante debe responder de esa falta de conformidad tanto en periodo de rebajas como en periodo normal, en periodo habitual. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. La primera es reclamar mediante un arbitraje de consumo, si el establecimiento está adherido a él. Nosotros siempre recomendamos esta vía por dos motivos. En primer lugar, porque es gratuita para el consumidor. En segundo lugar, porque es muy rápida, mucho más rápida que irnos a un juzgado o a un tribunal. Y la tercera, fundamental, porque un laudo arbitral, es decir, la resolución que acaba el procedimiento de arbitraje, tiene exactamente las mismas garantías legales que una sentencia judicial. Por lo tanto, no caben más ventajas. ¿Cuál es, digamos, el inconveniente o la pega? Pues evidentemente que el establecimiento comercial debe estar adherido al sistema arbitral de consumo. Si no lo está, pues no tendremos más remedio que iniciar otros cauces de reclamación y, por supuesto, pues los servicios jurídicos de Ausbank estamos a disposición de los consumidores para cualquier consulta o duda al respecto, pero no podrá utilizarse el arbitraje. Un último apunte: decir y recordar que hay que informarse de cuál es la política de devolución en periodo de rebajas, que puede cambiar en un establecimiento. Por eso es fundamental mirar en los escaparates, mirar en el interior de la tienda y preguntar al establecimiento, porque, insistimos, el vendedor responde de la falta de conformidad, pero ¿de qué forma responde? Lo normal es mediante la reparación o la sustitución del bien, pero podemos preguntar porque a lo mejor también admite lo que es la devolución del dinero, o un ticket regalo, o un ticket de compra, en fin. Por eso es importante informarse antes de practicar o de adquirir el bien. Pues recapitulando, diría, en primer lugar, llevar una lista de las cosas que vamos a comprar. Esto no es un consejo jurídico, es un consejo de sentido común, el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque así evitaremos compras compulsivas, compras innecesarias y luego pues ahorraremos posiblemente problemas de conciencia al llegar a casa. Una compra ordenada, meditada siempre y no dejándonos influir por la vorágine que puede suponer los primeros días de rebajas, implica una mayor garantía siempre a la hora de reclamar por cualquier tipo de problema que tengamos.
En segundo lugar, también lo hemos comentado antes, informarnos de la política que tiene el establecimiento a la hora de la devolución o a la hora de la reparación en caso de que el bien que estemos adquiriendo no sea conforme con el contrato. Evidentemente, ya insistimos que el vendedor o incluso el fabricante, cuando al consumidor le sea imposible dirigirse al vendedor o muy gravoso dirigirse hacia él, pues responde también el fabricante. Y responde, insistimos, de esa falta de conformidad mediante la reparación o la sustitución, y si eso no es posible o es desproporcionado, pues incluso con una rebaja del precio o la devolución del dinero. Pero lo mejor es informarnos en el establecimiento de cuál es la política que lleva. Asegurarnos de que en la etiqueta aparece el precio rebajado junto con el precio anterior al que había, lógicamente, antes del periodo de rebajas. Pedir hoja de reclamaciones en caso de que haya cualquier tipo de problema en el establecimiento, con independencia de que lo mejor para este tipo de asuntos es el sistema arbitral de consumo. Y el último consejo, no el último, pero sí el último que vamos a dar hoy porque el tiempo nos apremia: conservar siempre, siempre, siempre el ticket de compra. Ojo con esto. Es más importante el ticket de compra, el albarán de entrega o la factura, que la propia garantía comercial del bien. Sellar la garantía no es indispensable para que para que la operativa de la garantía se ponga en marcha. Pero sí es importante conservar el ticket de compra. ¿Por qué? Porque el plazo de la garantía empieza a correr desde el momento de la entrega del bien, y la entrega del bien se presupone, salvo prueba en contrario, que coincidirá con la fecha del ticket, la factura o el albarán de entrega. Insistimos, sellar la garantía no es requisito indispensable. Conservar el ticket, factura o albarán de entrega, sí.